Si estás viendo este video es porque seguramente vas a empezar la alimentación complementaria de tu bebé con el método del Baby Led Weaning. Pero para ello es necesario que conozcas la forma segura de presentarle los alimentos a tu bebé. Por eso en este video voy a mostrarte cómo debe de ser el tamaño, la forma y la textura de los alimentos, así como qué alimentos puedes y qué alimentos aún no deberías ofrecerle a tu bebé. Si te interesa, pues te invito a que te quedes viendo este video hasta el final. Soy Dina Chire de Entre Mamis y hoy hablaremos de presentaciones seguras de los alimentos. Pero antes de empezar me gustaría resaltarles que cuando tu bebé va a iniciar la alimentación complementaria, él no va a ir a su sillita a sentarse a comer, sino va a ir a sentarse a jugar. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento tu bebé solamente conoce como único alimento a la leche y todavía no sabe que los alimentos que le vas a presentar también pueden calmar su hambre. Por eso al inicio algunas de las frases que serán muy frecuentes es que tira todo al piso, no come nada, no le gusta nada, solamente lo aplasta y lo tira. Pero eso es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Tu bebé necesita jugar, experimentar y conocer los alimentos. Dicho esto, ahora sí hablemos de cómo debes presentarle los alimentos a tu bebé. Pero ojo, es importante mencionarte de que tu bebé no solamente debe cumplir 6 meses para que inicie la alimentación complementaria, sino también que existen otros requisitos. Si quieres conocer cuáles son, pues mira este video. Ahora sí, aquí tengo un plato con algunos de los alimentos que tenía en casa que he cortado para que puedan ver cómo debe de ser la presentación adecuada de los alimentos. Por ejemplo, tenemos pan, tenemos papa, beterraga, brócoli, huevo, zanahoria, pollo, tenemos aguaimanto, plátano, higo, arroz, palta y peras. Vamos a hablar de 3 condiciones que tienen que cumplir los alimentos para que puedan ofrecérselos a sus bebés. El primero de ellos es el tamaño. Se necesita que el alimento tenga aproximadamente 5 centímetros o más o menos el tamaño de tu dedo índice, para que así el alimento pueda ser tomado entre sus manitos y sobresalga un poquito, que es lo que él va a llevar hacia su boquita. Recuerda que tu bebé todavía es inexperto y no va a poder tomar el alimento de esta manera, sino que va a cerrar su puñito. Por eso es una forma muy eficaz de ver si es que sobrepasa el puño de tu bebé por arriba y por abajo. Esa es una manera adecuada de poder presentársela. Por ejemplo, aquí tenemos una zanahoria cortada en forma de barrita. Podemos también ofrecer quizá una palta que va a ser fácil de manipular. Otro aspecto que es importante mencionarte es que el alimento tiene que ser ligero para que tu bebé pueda trasladarlo y llevarlo hacia su boquita. Por ejemplo, aquí también tenemos un brócoli que tu bebé va a poder tomarlo de esta manera y llevárselo hacia su boquita. Es importante que los alimentos sean presentados en una consistencia que sea llamativa para tu bebé. Por ejemplo, aquí tengo un brócoli que está un poquito más sobrecocinado. Entonces, si es que le presentas así a tu bebé, pues él al tomarlo, mira, el brócoli se le está cayendo. Es una cuestión que va a generar frustración en él. Por eso es importante la cocción. Yo no podría decirte tienes que cocinarlo 5 o 10 minutos porque dependerá mucho de cada cocina, ¿no? Lo que sí puedo recomendarte es que si con un tenedor fácilmente lo introduces en el momento en que se está cocinando y con facilidad ingresa el tenedor al brócoli, pues este brócoli ya está listo para poderse ofrecer. Al inicio, muchas de las presentaciones que hagas en los alimentos van a ser en forma de barritas o de bastoncitos, de tal manera que tu bebé pueda tomarlos y pueda llevárselos a la boca. Pero conforme pase el tiempo y tu bebé se haga más experto, tu bebé crezca, los alimentos pueden ser presentados en diferentes tamaños, en tamaños más pequeños, porque tu bebé ya va a empezar a hacer una pinza muy fina y cada vez va a poder tomar alimentos más pequeños y llevárselos hacia su boquita. Un segundo punto muy importante es la forma de los alimentos. Como verán en este plato, la mayoría de los alimentos es presentado en forma de barrita y por lo que son un poco grandes, tú puedes adaptarlos y cortarlos. Pero ¿qué pasa con aquellos alimentos que por ser muy pequeños pueden generar o tener un gran riesgo de atragantamiento para tu bebé? ¿Es que ya no se lo puedes ofrecer? Pues sí, lo que se puede hacer es simplemente adaptarlos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues ahorita te lo muestro. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal para poder seguir compartiendo más información contigo. Dale clic luego de suscribirte en la campanita para que YouTube te avise de que he publicado un nuevo video.
Entonces, como te mencionaba, este aguaimanto en esta presentación no es segura. ¿Cómo debes de presentárselo? Pues de esta manera. Mira, el aguaimanto lo he partido en 4 partes, en 4 largos. Así tu bebé sí podrá tomarlo y sería una presentación segura. Lo que yo les recomendaría es que al inicio puedan sacar la cascarita de los alimentos. Tu bebé es pequeño, todavía va a ir aprendiendo y poco a poco va a poder gestionar más los alimentos. Pero por ahora les recomendaría que pudieran sacarle la cáscara para que sea de una manera mucho más segura y mucho más fácil, y también tú te sientas más segura con la presentación del alimento. Y el tercer punto muy importante sobre la presentación de los alimentos es la textura. El baby led weaning no es más que, digamos, un puré en barritas, porque la textura tiene que ser muy suave para que tu bebé lo pueda gestionar, para que tu bebé lo pueda llevar a su boquita y poder masticar. Te explico. Por ejemplo, aquí tenemos una zanahoria. La textura adecuada tiene que ser aquella en que el alimento, al apretarlo entre tus dedos, pueda deshacerse de esta manera, mira, y se corta. ¿Por qué? Porque el alimento es muy suave. Esto mismo pasará cuando tu bebé aplaste el alimento en su boquita. Se deshacerá y se aplastará. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta si el alimento no es adecuado? Por ejemplo, aquí tengo una zanahoria que está un poquito más dura. Si tú al aplastarlas el alimento sale disparado, significa que está muy duro y que todavía no es adecuado para tu bebé. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa con esto? Salió disparado. Este no es un alimento seguro. La presentación adecuada, como te decía, tiene que ser de esta manera, que se deshaga. Otra textura que me gusta mucho es el plátano. Y esta es una forma muy práctica de poder ofrecérselo, porque le puedes retirar la cáscara de la parte superior para que tu bebé empiece a comer por esta parte. Yo al inicio traté de ofrecérselo también en barritas, pero mi bebita la aplastaba mucho y terminaba frustrándose. Entonces, al buscar un poco más de información, me di cuenta de que esta es una presentación adecuada para que tu bebé pueda tomar el alimento por esta parte que no es resbalosa y así lo pueda llevar con facilidad hacia su boquita. Otro alimento que me gusta mucho es la palta. Es uno con los cuales inició mi bebé. Es muy fácil, su textura, como les digo, cosas que pasan. Porque como verás, mira, se deshace y es un alimento seguro para tu bebé. No podría decirte que inicies con este o con este alimento, porque lo que es necesario es que tú te sientas segura, porque la seguridad va a ser clave para que tú también le transmitas seguridad a tu bebé. Y me gustaría comentarte de otro alimento. Por ejemplo, aquí tengo un trozo de pollo que, en cuanto a la carne, puedes empezar a ofrecérsela también desde el inicio de la alimentación complementaria. Lo importante es que el corte lo hagas de manera transversal a las fibras de la carne. Por ejemplo, mira, si tú te das cuenta, la fibra de la carne es así, por lo tanto nosotros estamos haciendo el corte así, para que tu bebé cuando coma, pues sea esto con facilidad, así. Esta también es una presentación segura, pero si tú todavía no te sientes muy tranquila de ofrecer de esta manera, lo que puedes hacer también es quizá deshilachar tu pollito así, de esta manera, y hacer una tortilla con esto y luego cortarla en barritas para que tú le puedas ofrecer. Otro de los alimentos que me gustaría presentarte es el arroz. Mira, el arroz es muy pequeñito para que tu bebé al inicio pueda tomarlo, para que pueda hacer la pinza, que esto lo va a lograr más adelante, no te preocupes. Pero, ¿cómo puedes presentárselo el arroz? Pues el arroz puedes hacer pequeñas bolitas de arroz así para que tu bebito lo pueda tomar y poder alimentarse. Otro alimento que puedes enseñarle a tu bebé desde el inicio es el pan. Este es un pan integral, a mi hija le encanta y se lo doy a veces de esta forma. Ahora que ella está más grandecita, ya pueden darle diferentes tipos de cortes. Otro alimento que tengo acá es el huevo. Este también puede ser presentado desde el inicio, pero sí tomando en cuenta que la yema tiene que estar bien cocinada. Ya te he mostrado algunos de los alimentos que he tenido en casa disponibles. Lo importante es que puedas enseñarle uno a uno los alimentos por 3 días para que veas si existe algún tipo de reacción alérgica a cada uno de ellos. Sería mejor que lo pudieras ofrecer en la mañana o a media mañana para que tú veas y observes a tu bebé si tiene algún tipo de reacción ante ese alimento. Si tienes alguna duda o alguna consulta sobre algún alimento específico que te gustaría que te ayude para poder ver cómo puedes presentar
dárselo de una manera segura a tu bebé, pues déjame un comentario para poder ayudarte. Ya te he mostrado algunos de los alimentos con los que puedes iniciar la alimentación complementaria. Al inicio trata de ofrecerle a tu bebé los alimentos en su forma original, para que así puedan conocer su sabor, su color, su textura, de la manera natural en que son. Pero más adelante puedes ir cambiando, puedes ir haciendo algunas modificaciones y nuevas presentaciones para tu bebé. ¿Quieres saber cuáles son los alimentos con los que sí puedes iniciar y cuáles son los que aún no deberías de ofrecer? Pues te invito a que estés atenta a nuestro siguiente video en el cual hablaré de ello. Espero que esta información te haya servido, que este video te haya ayudado. Si es así, pues dale like, compártelo con alguna amiga y nos vemos, mamis, en un siguiente video. Que tengas un lindo día, un beso y hasta luego.